La ciencia política muestra un gran dinamismo en los años más recientes, que se expresa en una amplia producción sobre los temas más relevantes de nuestro tiempo. La actividad de la comunidad académica del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM es intensa y permanente. Ello se ve reflejado en el número y calidad de las publicaciones de sus integrantes. Uno de los resultados de esta labor de investigación es el que se presenta a continuación. Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre este libro que se llama Espacio Público y Ciudadanía, cómo trascender de lo privado a lo público. En este texto se hace una reflexión sobre la idea del espacio público, que para muchas y muchos, cuando han oído hablar del espacio público, pues se imaginan una plaza pública, ¿no? Incluso algunas se imaginarán un centro comercial. Pero el espacio público, si bien puede hacer una referencia a un espacio físico donde las personas interactúan, de nada nos sirve un espacio donde esté el espacio físico sin que las personas estén interactuando. Entonces la idea del espacio público es cómo nosotras y nosotros interactuamos en estos espacios y cómo construimos un espacio público que a la vez tenga la posibilidad de volverse un espacio político. Cuando cualquiera se va a tomar un café en cierto centro comercial o en una cafetería o en X lugar, las personas no necesariamente están haciendo un acto político como tal. Sin embargo, el hecho de que haya la posibilidad de que las personas se reúnan en ciertos espacios da la pauta a que esto se pueda convertir en un espacio de discusión política. ¿Okay? Entonces, lo que se trata de hacer en este texto es una descripción también de los tipos de ciudadanía. A veces cuando nosotros hablamos de una ciudadanía liberal es cuando tenemos la idea de que lo privado va sobre la idea de lo público. Entonces, ¿cómo podemos trascender este espacio de lo privado? Por eso también se discute sobre el concepto de la ciudadanía republicana, donde implica el ciudadano virtuoso, más participativo, donde hay un intercambio, ¿no? Es un puente, ¿no? Que nos permite crear una reflexión común para crear una ciudadanía que puede estar dedicada a resolver los problemas públicos. De la misma manera, se reflexiona sobre la idea de la ciudadanía multicultural y la ciudadanía comunitarista, pero al final el republicanismo es el puente que nos permite esta interacción entre el individuo y la comunidad, ¿no? Estos vasos comunicantes. De esta manera, el espacio público es la posibilidad de que la política pueda llegar a plantear la resolución de los problemas comunes a las personas en la sociedad. Muchas gracias. Les extendemos una cordial invitación a consultar esta interesante obra editorial, disponible en librerías de la UNAM o en formato electrónico en las redes sociales institucionales. El libro fue elaborado con base en una extensa experiencia de investigación científica de quienes cultivan la ciencia política en México, en particular en el Centro de Estudios Políticos de la UNAM.